Revelaciones escalofriantes, el siniestro camino de 10.000 migrantes hacia un futuro maldito. La noche caía pesada sobre el pequeño pueblo fronterizo, como un manto de sombras inquietantes que atrapaba los sueños de quienes buscaban cruzar hacia una vida mejor. Susurros escalofriantes sobre el camino del olvido circulaban entre los vecinos, hablaban de almas atrapadas en un desierto voraz donde aquellos que intentaron cruzar jamás regresaron. Lucía, madre soltera de 32 años, sentía el peso de la desesperación sobre sus hombros. Su único hijo, Diego, de 10 años, la miraba con ojos llenos de ilusión, ajeno al horror que acechaba a su madre. Pero las maldiciones de su entorno no podían ser ignoradas. Extraños ruidos, ecos en la noche, se mezclaban con historias de migrantes desaparecidos que flotaban en el aire pesado. Mientras Lucía escuchaba, la sagrada promesa de una vida más digna se convertía en un cuento de terror. Nunca mirar atrás, le había dicho un anciano del pueblo, con ojos cansados que reflejaban años de sufrimiento. Las almas buscan justicia en el desierto. ¿Era posible que su familia se viera atrapada en una historia sin fin, como otros antes que ellos? El día de la partida llegó. Se despidieron de su hogar con el corazón hecho trizas y el futuro en sus manos, cargando esperanzas como pesadas mochilas. En el horizonte, se unieron a un grupo de migrantes cuya determinación era evidente, pero también lo era el miedo, palpable en cada rostro. «¿Cruzaremos, verdad, mamá?», preguntó Diego. Lucía sonrió, pero la sonrisa se desvaneció ante la realidad que la rodeaba. Durante las primeras noches en el desierto, el silencio era sobrecogedor. El viento aullaba como un lamento, y las estrellas brillaban sin compasión. Todo parecía un sueño, pero un sueño aterrador. Aquella fue la primera noche que uno de los migrantes desapareció. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando el grupo se dio cuenta de que faltaba un hombre. Los murmullos crecieron como sombras en la oscuridad. Tal vez se perdió, alguien sugirió, pero la desconfianza comenzó a envenenar la atmósfera. Mientras la tensión crecía, los ojos de Lucía se posaron en Diego. Su hijo temblaba, y al mirarlo, el terror se expresó como un murmullo en su mente. Justica. Esa palabra resonaba entre los ecos de las almas perdidas. Esa noche, mientras todos intentaban dormir, Lucía sintió el aire helado estremecerse a su alrededor, como si algo oculto los vigilara. Fue entonces cuando Diego, con voz temblorosa, confesó haber visto algo. «Mamá, hay algo ahí», dijo. Su voz apenas un susurro, pero suficiente para que Lucía sintiera su corazón parado. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La siguiente mañana, una extraña marca apareció dibujada en la arena cerca de donde habían pasado la noche. No era un dibujo cualquiera, era el símbolo de aquellos que habían desaparecido. El miedo se volvió un compañero constante. Lucía sabía que no solo su vida y la de Diego estaban en riesgo, era el eco de las leyendas del desierto, una advertencia sutil de que no todos los que cruzan logran dejar atrás su dolor. Con cada paso que daban, la sombra del desierto parecía seguirlos, acechándolos, convencidos de que el verdadero horror estaba a punto de desatarse. ¿Sobrevivirían al temido camino que había atrapado a tantos otros, o se convertirían en otra historia de lamentos en la noche? El sol ascendía como un fuego en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja ardiente. Pero en el corazón de Lucía, la noche anterior aún resonaba con ecos de miedo y angustia. La marca en la arena, tan perturbadora, parecía brillar cada vez que su mente la tocaba. Mientras el grupo continuaba su marcha, la ansiedad aumentaba. Los rostros de los migrantes eran cada vez más pálidos, marcados por la falta de sueño y la tensión. «¿Qué está pasando realmente aquí?», murmuró un hombre de grandes manos callosas. «No es normal.
Algo nos está siguiendo. Sus ojos se movían nerviosos entre los demás, buscando respuestas, pero solo encontraban incertidumbre. 10 caras se miraron con inquietud, cada uno sintiendo la presión del silencio. Diego se acercó a su madre, con un ligero temblor en sus pequeños labios. «Mamá, quiero volver a casa». Sus palabras, suaves pero desgarradoras, rasgaron el velo de esperanza que Lucía intentaba mantener. Ella lo abrazó con fuerza, deseando protegerlo del mundo que los rodeaba. «Pronto estaremos a salvo, amor. Solo tenemos que seguir adelante». Sin embargo, las palabras sonaban vacías, incluso para ella. A medida que avanzaban, el desierto parecía cobrar vida. Las sombras se alargaban y se retorcían, como si estuvieran moldeadas por las angustias de aquellos que habían caminado antes que ellos. A lo lejos, 3 figuras comenzaron a delinearse en el horizonte. Cada uno de los migrantes se detuvo, aturdido, sosteniendo la respiración. Lucía sintió como su corazón latía como un tambor, una alerta en el silencio espeso. Eran figuras humanas, pero su andar era extraño, sus cuerpos doblados de manera antinatural. «¿Son otros migrantes?», preguntó una mujer, su voz temblando. Pero cualquiera que intentara acercarse se quedó congelado en su lugar. Las figuras se acercaron lentamente, sus rostros cubiertos por sombras, sus movimientos como si fueran parte del viento. «Hay que irnos», dijo un hombre que finalmente rompió el silencio, su voz firme a pesar del evidente pánico que lo dominaba. El grupo empezó a moverse de nuevo, pero Lucía sentía la mirada de Diego sobre las sombras. «Mamá», dijo, «no quiero ver». Su madre se arrodilló y lo abrazó de nuevo. «Cierra los ojos, hijo. No miren atrás». Al levantarse, recordó las advertencias de los ancianos. «No mire atrás». Esa frase reverberaba en su mente como un mantra desesperado. Sin embargo, no podían apresurarse. Las piernas de Diego se cansaban y, a medida que el sol comenzaba a caer, el desierto se erguía ante ellos como un inmenso monstruo, lo podía sentir en su piel. De pronto, un grito desgarrador perforó el aire. Provenía del fondo del grupo. Lucía se volvió, su corazón se detuvo. Un hombre, el que había hablado de las sombras, cayó al suelo. Nadie se movió. La niña cercana a él gritó, pero de inmediato, una corriente de temor trasladó el grito a un susurro bajo. El silencio fue abrumador. Entonces, el individuo que yacía en el suelo comenzó a convulsionar. «¡Ayuda!». «No», gritó con voz quebrada. Era un espectáculo horrible. Lucía no podía soportar. Agarró a Diego y lo apartó, cerrando los ojos por un instante, buscando refugio en un lugar que ya no existía. Cuando volvió a mirar, el desierto había cambiado. Las sombras se movían con mayor velocidad, ahora más agresivas. Una voz en su cabeza le decía, «no pueden detenerse», mientras que su instinto le gritaba que debía correr. Pero antes de dar un paso, un viento gélido arrasó con ellos, como si el mismo desierto estuviera imbuyendo a esas almas ya perdidas en el frío abrazo de la muerte. «Lucía, ¿a dónde vamos?», preguntó Diego, a punto de sollozar. «No lo sé», murmuró. La realidad de la ruta oscura y del destino incierto se hacía cada vez más clara. Tal vez no había salvación entonces. En medio de la noche regresó el viento, más fuerte que antes, y una voz lejana resonó: «El camino está marcado y las almas buscan más que solo cruzar». Lucía sintió que el terror se apoderaba de su razón. Y entonces sintió que ya no estaban solos. Una multitud de sombras se agolpaba tras ellos, y esas almas venían a por su justicia. ¿Serían las siguientes en convertirse en lamentos en el aire? La noche apenas comenzaba. Todo en el desierto parecía estar conectado por un hilo oscuro. Lucía había sentido ese hilo, un peso que parecía vibrar en el aire. Las sombras ya no eran solo figuras lejanas, ahora estaban a su alrededor, como si el mismo viento las hubiera invocado. Cada paso que daban resonaba como un tambor en su pecho, en un ritmo acelerado, presionando su ansiedad al borde. «Corre, corre». La voz temblorosa de una mujer resonó, arrojando la calma a un mar de pánico. Al escucharla, Lucía no pensó 2 veces, tomó la mano de Diego, apretándola con fuerza, y juntos se lanzaron hacia adelante.
Otras voces se unieron al clamor, algunos gritaban, otros sollozaban mientras el grupo se dispersaba, abandonando la esperanza de unidad. Lucía no miró atrás. La figura del hombre caído seguía acechando su mente, convenciéndola de la inminente tragedia que les acechaba. Sin embargo, las sombras detrás de ellos parecían estar ganando terreno. Se mezclaban en el polvo del desierto, tirando de cada aliento que lograban tomar. Era un juego macabro, un juego que desafiaba a la lógica mientras la niebla espesa invadía sus sentidos. ¿Qué son? Diego jadeaba, sus ojos desorbitados reflejaban el terror más puro. La respuesta quedó atrapada en la garganta de Lucía, un nudo oscuro que formaba parte de su propio miedo. A lo lejos, el desierto se tornó más siniestro, un mar de olas de arena danzantes que cubría secretos inconfesables. Los gritos de aquellos que tropezaban y caían resonaban en sus oídos, cada uno de ellos como un eco que retumbaba, recordándole que podían ser ellos los siguientes. No podemos mirar atrás, Diego. Solo corre, dijo Lucía, más para convencerse a sí misma que para su hijo. De repente, entre las sombras surgió una figura, imponente y abrumadora. Era más grande que las demás, su forma inconfundiblemente humana pero distorsionada. Con cada paso que daba, una neblina oscura parecía escapar de sus extremidades, una aura de desesperación que se mezclaba con la tierra. Era la manifestación de todas sus angustias y temores, una personificación del desierto mismo. Los marcados. Los marcados vienen por nosotros, gritó un hombre, su rostro marcado por el sudor y el pavor. Lucía sintió que el horror se apoderaba de su cuerpo, y una risa fría y desquiciada se filtró en su mente. La mujer del grupo que había gritado antes se volvió, su rostro pálido y desencajado. Deben no detenerse. Si miran, se perderán. Pero las palabras eran insuficientes. Lucía vio como otros, con ojos llenos de terror, titubearon. Se asomaron, incapaces de resistir la tentación de saber qué estaba detrás de ellos. Los gritos de aquellos que se atrevieron a mirar fueron horripilantes. Un instante fue suficiente para que las sombras se deslizaran sobre ellos, llevándolos a un lugar del que no podrían regresar. Las risas macabras de la criatura emergieron, haciendo eco por todo el desierto, sumiendo a todos en un pavor tan profundo que sus corazones se detuvieron. «Mamá». Diego gritó, y Lucía apretó su mano con más fuerza, guiándolo hacia adelante hasta que sus piernas ardían. Pero el suelo pareció abrirse bajo sus pies. Cada respiración se volvió más difícil, las sombras parecían voraces, preparadas para consumirlos. Con un último esfuerzo, Lucía impulsó a Diego hacia un pequeño montículo que sobresalía de la arena. Desde allí, podía ver el horizonte cubierto de sombras danzantes. «No puedo», mamá, dijo Diego, cuyas piernas estaban temblorosas. Antes de que Lucía pudiera responder, violentos vientos soplaron, y una risa desenfrenada cortó el aire. El suelo se estremeció con nuevas convulsiones, y Lucía sintió que todo su ser se llenaba de una desesperación latente. Entonces, las sombras formaron una figura en el horizonte, y cuando la vieron, ambas comprendieron que no estaban ante un simple espectro. Era algo más antiguo, un eco de todas las almas que habían pasado por allí en busca de libertad. ¿Estamos condenados?, preguntó Diego, y aunque la pregunta era inocente, el peso de su verdad era abrumador. Lucía se giró, dejando escapar un susurro apenas audible, no lo sé. Justo en ese momento, el viento cesó, y un silencio funerario se instaló a su alrededor. De las sombras emergió una voz, fuerte y resonante: no es solo su destino, sino también su elección. El temor envolvió a Lucía mientras las sombras comenzaban a rodearles, sus ojos resplandecían con una luz siniestra. Todo se volvía cada vez más sombrío y confuso, y mientras el esqueleto del desierto se aproximaba, una oleada de preguntas emergió en su mente: ¿serían capaces de deshacer el camino marcado? A medida que esa oscura certeza se apoderaba de ella, el horizonte se oscureció aún más, y por un instante, Lucía comprendió que la peor noche de sus vidas apenas comenzaba. La brisa que antes había soplado con furia ahora se tornó en un silencio opresivo, tan denso que Lucía sintió como si el aire se hubiera vuelto un líquido pesado. El eco de aquella voz resonante aún retumbaba en su mente, como un mantra oscuro que prometía una elección terrible.
La figura emergió de la niebla, y, a cada paso que daba, una onda fría atravesaba el terreno, como si la misma tierra suplicara por libertad. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Diego, sus ojos dulces ahora llenos de una terrorífica preocupación. Lucía sintió que el pánico abría una grieta en su pecho. No había respuesta, solo esa voz amenazante que repetía una y otra vez: no es solo su destino, sino también su elección. Las sombras estaban cada vez más cerca, como un mar oscuro que se erguía con ansias insaciables. Lucía buscó un lugar donde refugiarse, pero el montículo se desvanecía bajo sus pies, como si la tierra misma estuviese conspirando contra ellos. Se sentiría atrapada, como un ratón acorralado por serpientes. Un grito desgarrador resonó detrás de ellas. Lucía y Diego giraron la cabeza, pero el impulso de mirar les causó un terror paralizante. No mires, por favor, suplicó Lucía, con la garganta seca y el corazón a 1000 por hora. En ese instante, la oscuridad se agachó, y una figura más pequeña emergió entre las sombras. Era una niña de no más de 10 años, su rostro estaba pálido, casi etéreo, como si el aliento de la vida a su alrededor hubiera sido robado. Ayúdenme, murmuró, sus ojos vacíos eran un abismo de desesperanza. ¿Qué te pasó?, preguntó Diego, su voz temblando. Lucía lo apretó contra sí, el horror que sentía era palpable y se enredaba con una especie de compasión. La niña alargó su mano hacia ellos, pero su piel parecía desfallecer en la luz del desierto. Ninguno puede irse, vinieron por mí y ahora vienen por ustedes, dijo la niña, su voz se quebró y se fundió con el viento, dejando un gélido eco a su paso. El pavor hizo que Lucía sintiera como si todas las fuerzas del desierto la abrazaran con una de sus extrañas manos. Camina, mamá, no podemos quedarnos aquí, Diego suplicó, sus patitas tambaleándose en la superficie polvorienta. Pero antes de que pudieran moverse, un grito más estridente retumbó en el aire, y muchos otros comenzaron a correr hacia ellos. Las sombras ya no eran las únicas que se arrastraban, las almas perdidas también venían, arrastrándose con ojos brillantes que clamaban por venganza. Las sombras comenzaron a elevarse, formando rostros distorsionados, como réplicas de las personas que Lucía conocía y amaba, y cada uno de ellos parecía gritar en silencio, atrapados en su propio tormento. Los recuerdos de su infancia, de sus seres queridos, de risas vibrantes se mezclaron con el horror presente. Diego, corre, gritó mientras su corazón latía como un tambor, y un impulso primal la condujo a moverse aunque el terror le paralizaba las piernas. Pero el extremo del montículo se desmoronaba ante sus ojos. Lucía tiró de Diego, llevándolos hacia adelante, y allí, entre las sombras, sintió como una mano fría la sujetaba firmemente en la muñeca. Era el hombre del desierto, aquel que había caído ante ellos. Su rostro se deformó en un mueca de dolor y desesperación, como si cada conflicto no resuelto, cada sufrimiento se hubiera desbordado en una súplica horrorosa. No logró decir Lucía, aterrada. El hombre abrió la boca para gritar, pero un torrente de arena se lo tragó, como si el desierto decidiera silenciarlo para siempre. Lucía y Diego tropezaron, cayendo hacia adelante en un intento desesperado por escapar. De repente, un rayo de luz rompió la penumbra, brillando intensamente. Era un camino flanqueado por trampas de sombras, y al fondo, una puerta de un oscuro resplandor, que prometía escapar, pero con un precio que no podían imaginar. «Es esa la salida», murmuró Diego, y en el fondo de su ser, Lucía sabía que solo había un modo de saberlo. Mientras los murmullos de las almas se sucedían a su alrededor, Lucía tomó aire y apretó la mano de su hijo. «No mires atrás». «Vamos», gritó con todas sus fuerzas y, con un paso firme, se lanzaron hacia la luz. Pero el miedo pulsaba con fuerza en su corazón, y, al cruzar el umbral, una voz acechante resonó: «El tiempo se acaba y la elección será parte de su condena». La figura del hombre desapareció, dejando solo un eco de su lamento en el aire. Lucía se dio cuenta de que no todo estaba resuelto, y así, entre la neblina y la luz, la pregunta surgió, atravesando todo su ser: ¿serían ellos los próximos marcados por aquel destino que parecía inevitable? Lucía sintió un tirón en su pecho al cruzar el umbral de la luz. El paso hacia el otro lado fue como caer al vacío, un instante que se alargó en su mente y le hizo desear nunca haber dado ese paso.
Cuando finalmente aterrizaron, una sensación de inequívoca deslumbrante y un helado horror se apoderó de ellos, más intenso que antes. El lugar a su alrededor parecía ser una dimensión paralela. Un cielo negro como la tinta colgaba ominosamente, salpicado de estrellas nauseabundas que parecían silbar a su paso. No había tierra firme, sino una extensión infinita de arena movediza que se movía como un cuerpo vivo, envolviendo sus tobillos con cada paso que daban. «Mamá, ¿dónde estamos?», preguntó Diego, su voz temblorosa resonando contra el silencio sombrío. Lucía lo abrazó más cerca, su mirada inquieta recorriendo el horizonte aterrador que se extendía frente a ellos. «Estamos», comenzó a decir, pero su voz se fundió con los ecos de otros que parecían estar atrapados en el mismo lugar. Las voces se alzaban alrededor de ellos, con lamentos y súplicas que perforaban el aire. Algunos eran conocidos, otros eran totalmente extraños, pero todos eran un reflejo del dolor y la desesperanza. «No debemos quedarnos aquí, tenemos que seguir adelante», dijo Lucía, tratando de calmarse a sí misma mientras seguía arrastrando a Diego, quien parecía cada vez más angustiado. A medida que avanzaban, la arena bajo sus pies empezó a oscilar, formando figuras distorsionadas. Cada vez que se daba la vuelta, podía vislumbrar las caras de aquellos que una vez conoció, atrapados en el sufrimiento. Recordó momentos felices mezclados con los gritos agonizantes de las almas perdidas. «Míralo, mamá». Diego gritó, señalando hacia algo que brillaba a lo lejos. Era una luz brillante, casi como un destello de esperanza en medio de la desolación. «Vamos hacia allí». Pero cuando comenzaron a moverse hacia la luz, el suelo comenzó a vibrar. La tierra se agrietó, y sombras oscuras emergieron de las hendiduras, sin rostros, pero con ojos brillantes que observaban cada uno de sus movimientos. Eran más que simples sombras, eran los ecos de los que habían fracasado, los que habían caído antes que ellos. «Diego, espera», susurró Lucía, sintiendo como si una fuerza invisible las retuviera, queriendo arrastrarlas hacia atrás. Las voces aumentaron, un coro ensordecedor que clamaba por ser escuchado. Uno de los rostros oscuros se acercó, más definido que el resto, y le susurró al oído: «No se puede escapar». «No de nosotros». Lucía sintió un frío helador recorrer su columna vertebral. Algo dentro de ella sabía que se confrontaba no solo con un destino incierto, sino también con las decisiones tomadas en su vida, con las elecciones que había hecho que las habían llevado hasta allí. «No podemos quedarnos aquí». Lucía apretó la mano de su hijo, y juntos comenzaron a correr hacia la luz. Pero la negrura del desierto comenzó a absorberlos, como si hubiera sido un túnel de desesperación. Mientras el ambiente se oscurecía más, la luz parecía deslizarse cada vez más lejos de sus manos. 10 pasos, luego 20, y la luz seguía fuera de su alcance. Los ecos se convirtieron en gritos desgarradores, le decía que habían llegado a un punto sin retorno. «Mamá», gritó Diego, tirando de su mano con fuerza. Lucía sintió su corazón romperse, pues en su pequeña voz había un eco de mortal temor que le heló la sangre. Las sombras se alzaron a su alrededor, y antes de que pudieran traspasar el umbral de la luz, un grito desgarrador sacudió el aire. Lucía se volvió, y en ese instante vio a la niña de ojos vacíos, ahora flotando en la oscuridad, con una sonrisa torcida. «Las elecciones tienen un precio, y el tuyo se acerca súbitamente». Todo se volvió negro. La luz se extinguió, y Lucía comprendió que su elección iba más allá de su vida, había arrastrado a Diego con ella hacia un destino que apenas comenzaban a descifrar, un lugar donde el precio podría ser más alto de lo que jamás habían imaginado. La última pregunta surgió en la mente de Lucía: ¿acaso habían llegado a una salida o al principio de una nueva condena? Un frío cortante invadió el aire, y Lucía sintió que una nube de desasosiego la envolvía. El miedo se adhirió a su piel como un sudor helado mientras intentaba enfocar su mente en escapar. La voz de la niña resonaba en su cabeza, repitiendo la palabra precio como un eco enloquecedor, y el terror en los ojos de Diego la hizo aferrar su mano con más fuerza. Tenía que protegerlo. Tenía que encontrar un camino. Con pasos titubeantes, se volvió hacia el horizonte distorsionado. Sin preguntar, la luz a lo lejos parecía prometer respuestas, aunque más cerca, las sombras ardían de reacciones inquietantes. Cada vez que una sombra se movía,
Lucía podía sentir un peso en su pecho, como si un puño invisible le apretara el corazón. Mamá, no quiero quedarme aquí. La voz de Diego se rompió en un llanto, y Lucía sintió que podría desmoronarse. Lo sé, pequeño. Pero tenemos que ser valientes. Su voz, aunque entrecortada, intentaba infundirle coraje. Mientras continuaban, las voces de los que habían fracasado antes se transformaron en un murmullo denso, navegando hacia ellos, como si reclamaran ser escuchados. Los ecos parecían provocar la arena a su paso, que se retorcía en espirales macabras. A cada paso que daban, el desierto oscuro parecía imitar sus miedos más profundos, creando figuras que se alzaban y caían, una marea de desesperación. «Mamá», preguntó Diego, su voz ahora un hilo de terror. «No mires, solo sigue adelante», respondió Lucía, sintiendo que los ojos de aquellas sombras inspeccionaban su alma. Se obligó a no voltear, a no ceder. Pero la sensación de ser observada era aplastante. A medida que alcanzaban la luz, una impresión de calor la envolvió. Era como abrir la puerta de un frágil refugio en medio de la tormenta. Pero en lugar de calma, lo que encontraron fue un torrente de recuerdos rojos y negros que se entrelazaban, su vida, sus decisiones, momentos de desesperación que nunca pensó recordar. Como un filme desgastado, todo se proyectó a su alrededor. Cada sombra, cada lamento se hizo más vívido. «¿Por qué estás aquí?» Deberías haber regresado. La voz de un viejo amigo se disparó en su mente, un eco de las advertencias que habían ignorado, y fue como un puñal en su corazón. «Mamá, por favor». Diego comenzó a llorar, desgarradoramente, y Lucía sintió que el mundo se destrozaba a su alrededor. No podían rendirse. No podían permitirse ser parte del dolor de aquellos que los rodeaban. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, un torbellino de desesperación que giraba en torno a ellos, como si intentaran atraerlas hacia su abismo. Con el corazón en un puño, Lucía tomó una decisión: «Corramos hacia la luz», gritó, arrastrando a Diego tras ella. La luz, cada vez más intensa, se convirtió en su único objetivo, pero la arena parecía ser un enemigo, enlenteciendo su avance, aspirándolos a un infierno de desesperación. De pronto, lo que parecía un camino recto se convirtió en una trampa, las sombras burlándose de su esfuerzo, rozando sus brazos con frío helado. El horror se intensificó cuando un grito desgarrador resonó de las profundidades de la oscuridad. «Mamá. Ayúdame». La voz de Diego se apagó, y Lucía miró hacia atrás, aterrorizada. «Diego», gritó, su corazón retumbando como un tambor en su pecho. Así fue como se dio cuenta de que las sombras se estaban alimentando de su angustia. Sin pensarlo dos veces, se giró hacia la luz. Incluso si esta parecía un engaño, era la única opción. Cuando finalmente se zambulleron en la luz, sintió el ardor de calor, su cuerpo vibró, como si hubiera atravesado una corriente eléctrica. Pero al instante, un silencio aplastante se produjo. Ya no había sombras, ni ecos. Solo un oscuro vacío les rodeaba. «¿Estamos a salvo?», preguntó Diego con voz temblorosa, pero la respuesta se quedó atrapada en la garganta de Lucía. Al mirar a su alrededor, solo vio un mar de nada. De repente, el suelo comenzó a abrirse de nuevo, y del abismo emergió una figura. Era la niña de ojos vacíos, su sonrisa retorcida aún más malvada. Pensaban que podían irse tan fácilmente. «Ahora están aquí para siempre», murmuró mientras la oscuridad se cerraba lentamente, devorando todo a su paso. «No», gritó Lucía, pero en su pecho sabía que la lucha apenas comenzaba. En el instante en que la luz se extinguió, la pregunta reverberó en su mente: ¿cómo podrían escapar de este lugar si la libertad siempre les había estado negada? Y en la penumbra, cuando todo parecía desvanecerse, algo dentro de ella empezó a despertar, una fuerza antigua que esperó pacientemente al borde de un nuevo horror. La oscuridad se hizo densa, la figura de la niña avanzó como un espectro, su risa resonando en el vacío. Lucía sintió que el aire escaseaba a su alrededor, cada risa era un cuchillo que cortaba la esperanza. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó con voz temblorosa, tratando de mantener a Diego a su lado, sintiendo el temblor de su pequeño cuerpo. Pero la niña no respondió.
En su lugar, extendió una mano huesuda, como si quisiera tocar el alma de Lucía misma. La madre sintió un escalofrío recorrerla, cada fibra de su ser le gritaba que retrocediera. La niña se inclinó hacia adelante, sus ojos vacíos brillando con una luz perturbadora. El precio. El precio es una carga que lleva siempre, susurró ella, mientras la arena bajo sus pies temblaba, como si estuviera viva. La libertad y el olvido tienen un alto costo aquí. Lucía apretó la mano de Diego con más fuerza, el temor tomaba forma en su mente. No planeo pagar nada, dijo, intentando sonar más segura de lo que se sentía. Pero en el fondo, un profundo terror anidaba, la sensación de estar atrapados en un juego macabro que nadie había elegido. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, acercándose lentamente, susurrando secretos inarticulados y retorcidos. Las figuras eran rostros distorsionados de aquellos que habían estado allí antes, sus ojos llenos de dolor y rencor. «Ayuda», uno gritó, su voz atrapada en el eco del desierto. «Mamá», suplicó Diego, apretando más su mano. Lucía miró hacia abajo y vio que el pequeño también miraba las sombras, su rostro marcado por la confusión y el terror. Pero por un momento, Lucía recordó lo que significaba ser valiente. «Diego, escúchame», le dijo, intentando infundir algo de valor en la situación. «No hay otra salida, debemos enfrentarlos». Pero, al mismo tiempo, su propio corazón palpitaba al pensar en lo que eso podría significar. ¿Qué clase de horror desatarían las sombras si se atrevían a avanzar? La niña sonrió, sus labios se curvaron en un gesto perturbador. La única forma de escapar es recordar lo que ellos olvidaron. Cada sacrificio, cada elección errada. Lucía sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a crujir cada vez más fuerte, era como si el lugar mismo se apretara a su alrededor. ¿Qué significa eso?, preguntó, desesperada, mientras su mente regresaba a momentos que prefería no revivir. Los recuerdos llegaron a ella, empujándola hacia la locura. Ella cerró los ojos, intentando bloquear las visiones. Pero era inútil. Podía ver el dolor, la traición, las decisiones que había tomado para llegar hasta allí y todo lo que había perdido en el camino. «No. No puedo», murmuró, sintiendo que las lágrimas caían por su rostro, cada una cargada de tristeza. «Mamá». Diego lloró, y eso fue suficiente para romper su trance. Lucía se agitó, perdida entre la ilusión de esos momentos. Se dio cuenta de que el precio era más que un sacrificio, era la carga del pasado, un pasado que debía enfrentar. «Vámonos», gritó, tomando la mano de Diego. La oscuridad comenzó a cerrarse, pero sus corazones ardían con la determinación. No podían permitirse regresar, tenían que seguir adelante. Tan rápido como pudieron, comenzaron a correr, siguiendo un camino que parecía desvanecerse. Aunque la niña y las sombras las perseguían, un grito golpeando su espalda, Lucía no se detendría. «Diego, corre», le gritó, incluso cuando sentía que algo oscuro y frío trataba de arrastrarlos hacia atrás. Pero en el eco de su desesperación, una idea floreció en su mente. Era un riesgo. Debían liberar sus recuerdos, pero no para el horror, sino para encontrar la fuerza dentro de ellos. Mientras avanzaban, un susurro se deslizó entre las sombras: «El precio es un arma de doble filo». Con el abismo clamando detrás de ellos, Lucía tomó una nueva decisión. «Voy a recordar». «No me robarás mis recuerdos», gritó, desafiante. La luz comenzó a filtrarse de nuevo a través de las sombras mientras las palabras resonaban en sus corazones. Pero el terror aún no había terminado, y a medida que corrían, la niña detrás de ellos rió con un eco estruendoso. «No creas que has ganado, ya has pagado una parte del precio». Y justo cuando pensaron que la sombra se desvanecería, un nuevo grito surgió de la oscuridad, golpeando como un trueno en sus corazones: «No puedes escapar de lo que has olvidado». La pregunta palpitaba en la mente de Lucía mientras el suelo temblaba una vez más: ¿qué secretos guardaba su memoria y qué precio tendría que pagar para recordar? El aire se volvió más pesado, como si cada aliento que tomaban se impregnara de un terror palpable. Lucía se detuvo un instante, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Diego miraba a su madre con ojos llenos de miedo,
incapaz de entender la magnitud del horror que los rodeaba. La niña comenzó a acercarse de nuevo, sus pies descalzos deslizándose suavemente sobre la arena, creando un eco casi musical que resonaba en la noche. ¿Cuál es el precio que has pagado, Lucía?, cuestionó la niña, su voz suave y mortífera. ¿Te atreverás a recordarlo? Porque, con cada paso que das, los susurros de tu pasado se hacen más fuertes. Lucía sentía los latidos de sus recuerdos empujándose contra su mente, como si quisieran salir. Sin embargo, el miedo la mantenía paralizada. No. No puedo. No quiero saber, murmuró, sintiendo que el frío empezaba a calar en sus huesos. Es un juego, mamá, insistió Diego, aferrándose a la pierna de Lucía, como si su inocencia pudiera protegerlos de la oscuridad. Yo me acuerdo, de las cosas que nos asustan. Lucía lo miró con angustia, su pequeño rostro estaba lleno de confusión y valentía. ¿Cómo podría un niño enfrentar la oscuridad que se avecinaba? Las sombras comenzaron a tomar forma a su alrededor, moldeando figuras que manifestaban las decisiones que había ignorado. Lucía vio engranajes de su vida, giros de momentos perdidos, la noche en que dejó a su amigo en la casa abandonada, el día que decidió no mirar atrás, y cada elección que la había conducido hasta allí. Pero la voz de la niña reverberaba en su mente: recuerda o serás consumida. Recuerda e intrépidos sacrificios siempre dejarán huellas, pronunció un eco sombrío detrás de ellas, que parecía provenir de las sombras que empezaban a rodearlas. Lucía sintió una punzada de desesperación y determinación. Tenía que recordar, no solo por sí misma, sino también por Diego. El pequeño necesitaba a una madre fuerte. No tengo miedo, gritó, levantando la cabeza. A pesar de su temblor, sintió una chispa de coraje surgiendo en su interior. Recuerdo los días felices, los momentos de amor y risas. Recuerdo el hogar que he creado para ti, Diego. Eso es lo que vale, y no dejaré que me lo quiten. Con esas palabras, el viento comenzó a soplar con una fuerza renovada. Las sombras se detuvieron, como si hubiera pronunciado un hechizo. Pero la niña sonrió de nuevo, colmando el aire con su risa fría. Tu pasado no es un recurso, es tu prisión. Sigue enfrentándote a él, y quizás encuentres la luz, o la oscuridad eterna. Mientras Lucía y Diego daban otro paso hacia adelante, las sombras comenzaron a dispersarse, aunque con un eco ominoso que resonaba en el aire. Sin embargo, había algo más, una figura al fondo, un rostro familiar que la miraba, manteniendo en sus ojos una mezcla de amor y dolor. «Papá», gritó Diego, su voz rompiendo el aire tenso. Lucía sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba una vez más mientras una nueva oleada de emociones la golpeaba, cada una más fuerte que la anterior. «¿Qué haces aquí?», preguntó, tratando de aferrarse a la realidad, temiendo que fuera una ilusión más. El rostro de su esposo, distorsionado por la tristeza, suplicaba su atención. «Recuerda, Lucía. La carga del olvido existe para protegerte, pero también para destruirte. Debes decidir qué quieres conservar de tu pasado. Ellos han venido a cobrar lo que les pertenece». La oscuridad que las rodeaba parecía respirar, llenándose de vida a medida que las palabras resonaban en la mente de Lucía. Lo que había estado oculto en su memoria comenzaba a salir, una batalla de recuerdos aferrándose a su conciencia. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que tanto había temido? Diego miró a su madre, y con una voz temblorosa, dijo: «¿Qué pasará con nosotros, mamá?». La inquietud resonaba entre ellos. A medida que la figura de su padre se desvanecía lentamente, la risa de la niña retumbaba en sus oídos. Lucía sintió que el aire crease un nuevo peso. Había barreras que necesitaba romper y decisiones difíciles que enfrentar. «Vamos, Diego. No podemos quedarnos aquí». El espacio a su alrededor comenzó a cambiar nuevamente, pero una ola de determinación se apoderó de ella. Los recuerdos, aunque aterradores, no la definirían. No esta vez. Mientras avanzaban, una tenue luz se vislumbraba más allá de la oscuridad, pulsando con una esperanza frágil. Sin embargo, esa luz también la llenó de temor. ¿Qué encontrarían en ese camino hacia adelante? Lucía sintió el abrazo del destino acercándose, y en su pecho latió la pregunta crucial que aún permanecía en el aire:
¿estaban preparados para aceptar el verdadero precio de su libertad? Las sombras se agolpaban a su alrededor, como si de un mundo paralelo se tratara, un lugar donde la esperanza y el desasosiego se entrelazaban en un macabro baile. Lucía avanzaba, pero cada paso parecía ser un hilo desgastado que la mantenía unida al suelo. Diego, a su lado, ardía en preguntas y desesperación. «Mamá, yo siento cosas», murmuró el niño, sus ojos grandes fijos en el horizonte difuso de luces que empezaban a titilar como estrellas moribundas. «¿Me da miedo y si la niña vuelve?» «Debemos seguir, Diego». «No tenemos otra opción», respondió Lucía, su voz temblando. Lo que antes parecía un camino de escape, ahora se transformaba en una trampa hecha de sus propios recuerdos. Cada intento de avanzar la acercaba más a la verdad que había intentado olvidar. Las figuras en la arena comenzaron a moverse, danzando en un halo de gris y negro. Lucía podía sentir sus miradas, esos rostros conocidos que se retorcían en el dolor y la traición, mensajes no dichos que la estaban esperando. «Regresa», afirmó una sombra envolvente, era el eco de su conciencia. La risa de la niña sonaba en su mente, una melodía inquietante que no podía sacarse. «¿Volverás, Lucía? ¿Siempre lo haces? ¿Te atreverás a afrontarlo?» De repente, las luces tenues más adelante comenzaron a apagarse, como si la oscuridad intentara asfixiarlas. Lucía sintió un escalofrío que le recorría la espalda, el peso de los ojos del pasado cada vez más pesado. Era como si, al dejar atrás esos momentos, ignorara el precio más alto que debía pagar. «¿Qué hemos perdido, mamá?», preguntó Diego, pequeño e irremediablemente inocente. «Yo solo quiero volver a casa». La mención de casa hizo que un torrente de recuerdos fluyera en la mente de Lucía. Ilusiones de una vida tranquila se mezclaban con recuerdos de aquel día fatídico en el que su esposo dejó de estar con ellos. La sombra de su decisión la atormentaba, volviendo a abrir viejas heridas. Una luz más fuerte emergió, destellando como un faro. «¿Crees que salir de aquí será fácil? No puedes dejar atrás lo que te define», resonó la voz oscura de nuevo, mientras nuevas figuras brotaban del suelo, envolviéndolos en un abrazo gélido. Uno de ellos era un amigo que había dejado atrás, otro era su propia madre, cuya mirada desoladora atravesaba su alma. «Basta», gritó Lucía, sintiendo que su corazón quería escaparse de su pecho. No puedo seguir así». La risa de la niña volvió, llena de malignidad, y las sombras parecían reírse con ella. «Entonces, ¿qué decides, Lucía? ¿Continuar este juego o aceptar tu destino? Puedes quedarte y desvanecerte en la oscuridad sin retorno». Mientras Lucía se debatía entre el pasado y el futuro, el suelo vibró bajo sus pies, enviando ondas de terror en su interior. Diego apretó su mano, un recordatorio tangible de lo que ella aún tenía. Pero a medida que la luz alrededor de ellos parpadeaba, la incertidumbre crecía como un gigante que acechaba desde las profundidades. «Juntos, siempre juntos», dijo Lucía con determinación, pero la voz de la niña capturó su atención nuevamente. «¿Realmente piensas que eso es suficiente para protegerlo? ¿Cuántas mentiras construirás sobre esa verdad?» La oscuridad a su alrededor parecía expandirse como un océano, y Lucía sintió que una elección apremiante se le presentaba. Podía dejarse llevar por el peso del miedo o enfrentar el cruzar aquel umbral, tomar el riesgo y enfrentar lo que había ocultado. «Nunca te he olvidado», susurró, más para sí misma que para el aire. Los recuerdos comenzaron a tomar forma y atraparla. Una figura emergió entre los ecos, su padre sonriendo con tristeza. Lucía comenzó él, mientras la oscuridad se compactaba, y las luces alrededor comenzaron a estallar en pequeños destellos. Pese a su determinación, entendió que su destino no estaba solo entre sombras o luces, aquel camino abría puertas a lo desconocido. Mientras se arrastraban hacia adelante, sintió que algo se deslizaba peligrosamente cerca de ellos, pulsando en las sombras de su mente. Y en ese momento, el viento trajo un susurro helado: «Todo lo que eres se definirá en el mismo instante que recuerdes lo que deseabas olvidar». ¿Qué era lo que su padre tenía que decir? El camino hacia el futuro estaba frente a ellos, pero ¿incluiría también enfrentar un horror inimaginable? La pregunta se deslizó por su mente, dejando un eco que resonaría hasta el final de su viaje.
La oscuridad se desvaneció de repente, como si un velo se hubiera levantado. Lucía y Diego se encontraron en un vasto campo iluminado, bañado por la luz de un sol esplendoroso. Una escena surrealista, todo parecía un sueño, pero el eco del desierto aún resonaba en sus corazones. Lucía miró a su alrededor, sintiendo una extraña mezcla de alivio y desasosiego. ¿Estamos a salvo?, preguntó Diego, sus ojos aún llenos de incertidumbre. Lucía se agachó para mirarlo a los ojos, queriendo protegerlo de los ecos de la angustia que aún palpitaban en su pecho. Creo que sí, murmuró, aunque su voz no sonaba convincente. Sin embargo, era el momento de dejar atrás las sombras. Habían cruzado un umbral, desafiado las fuerzas oscuras que los querían atrapar, y por fin tenían la oportunidad de agradecer que habían conseguido salir de ese horror. Pero sabían que la lucha aún no había terminado. Mientras caminaban juntos, los ecos de risas infantiles comenzaron a rodearlos. A lo lejos, un grupo de niños jugaba, llenos de alegría. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Era esto una ilusión? Pero entonces, una figura se acercó, era su padre, su rostro estaba lleno de amor y tristeza. Ella sintió que su corazón se fragmentaba. ¿Podría ser realmente él? Lucía, has encontrado el camino, dijo él, su voz suave como una melodía. Tu viaje no ha terminado, pero has demostrado lo fuerte que eres, y más importante aún, que nunca dejaste de luchar por tu hijo. Las palabras de su padre resonaban profundamente en su ser. ¿Qué debo hacer para liberarme, papá?, preguntó, sintiendo que la ansiedad comenzaba a burbujear en su interior. La luz a su alrededor parecía titilar al compás de su amor y su dolor. Recuerda que el pasado te define, pero también eres libre de escribir tu futuro. No dejes que las sombras te atrapen otra vez. Cada elección que hiciste, cada sacrificio, ha forjado el camino hacia adelante. Con una sonrisa melancólica, se desvaneció en la luz. ¿Mamá? La voz de Diego la sacó de su ensueño. Vamos a los niños. Su pequeño cuerpo temblaba de emoción, y Lucía sintió cómo se derretían los últimos vestigios de miedo en su pecho. Con un profundo suspiro, decidió que no debía temer más. Se lanzó a la carrera, siguiendo a su hijo por un camino dorado, donde el amor y la esperanza brillaban más intensamente que cualquier sombra que hubiera conocido. Esta vez, no mirarían atrás. Esta vez, cada paso era una fuerza que los empujaba hacia un futuro prometedor. El aire fresco los envolvía mientras llegaban al grupo de niños. Antes de que Diego se uniera a ellos, Lucía sintió una esperanza resurgente en su corazón. Fue un momento de belleza pura, donde el juego y la risa se manifestaron en un abrazo de luz. Lucía observó a su hijo interactuar con los demás, su risa resonaba como música, un recordatorio de que la vida vale la pena. Finalmente, sintiendo la necesidad de aceptar lo que había vivido, Lucía cerró los ojos y respiró profundamente. Estoy lista, susurró al viento que la rodeaba. Este susurro se transformó en una promesa que flotaba en el aire, que nunca perdería su voluntad de avanzar, que las sombras que habían acechado su paso nunca volverían a tener poder sobre ella. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Lucía se sintió liberada. Con diezmadas cargas y un corazón renovado, se dio cuenta de que el verdadero viaje no era solo cruzar el desierto, sino encontrarse a sí misma en el proceso. Quizás el camino había sido oscuro y lleno de peligros, pero ahora finalmente sabían que podían escribir su propia historia, una historia de amor y esperanza. Y con esa luz guiándolos, Lucía y Diego comenzaron el siguiente capítulo de sus vidas, juntos. Aún queda mucho por descubrir y explorar. Nunca olviden que siempre habrá una luz al final del túnel, ¿tú también lo crees? Y antes de despedirnos, este es el momento de apoyarnos. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo, ayuda a alimentar el algoritmo. Inunden los comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.